Rusia ha pasado más de 1500 días intentando capturar una pequeña aldea ucraniana. Tanques, artillería, enjambres de drones, miles de soldados y aún así no ha logrado ganar. Este es otro asalto fallido y muestra claramente por qué la invasión de Rusia es una guerra de enormes pérdidas y cada vez menos resultados. Y a pesar de lanzar casi todo contra ese lugar, el Kremlin aún no puede tomarlo. La aldea en cuestión se llama Mala Maladokmachka y no es el tipo de lugar que destaque en un mapa. Con apenas 3 millas cuadradas u 8 kilómetros cuadrados y poco más de 3000 habit antes de la invasión, está situada en el distrito de Pologi, en el centro de Zaporilla, a unos 37 millas o 60 kilómetros de la ciudad de Zaporilla. No cuenta con monumentos ni atracciones conocidas. Antes de la guerra era famosa localmente por su fábrica de ladrillos, donde trabajaban muchos habitantes. En resumen, es similar a muchos asentamientos ucranianos distribuidos por el país, de los cuales cientos han sido capturados por fuerzas rusas a lo largo de los años. Sin embargo, este lugar, que a primera vista parece completamente insignificante, ha sido comparado con algunos de los sitios más famosos de la historia militar, desde Cartago hasta Constantinopla, Leningrado, Alejandría, Troya y Verdún. ¿Por qué? Porque ha resultado ser casi imposible para Rusia capturarlo y controlarlo. Tanques, proyectiles, grupos de asalto y columnas blindadas. El Kremlin ha lanzado todo contra este pequeño lugar sin éxito. Hasta hoy, sigue bajo control de Ucrania. Para entender cómo y por qué, debemos revisar la historia del pueblo desde el inicio de la invasión. Porque Maladokmachka no tardó en sentir la furia del ejército ruso. Desde el inicio de la guerra, ha estado cerca del frente, cuando las fuerzas del Kremlin irrumpieron en Zaporilla y tomaron rápidamente docenas de pueblos y aldeas que no estaban preparados para un asalto así. En ese entonces, Maladokmachka era solo otro nombre en la lista cada vez mayor de asentamientos que cayeron en manos de Rusia, ya que parecía que Putin obtendría exactamente lo que quería, y su llamada Operación Militar Especial resultaría ser un éxito incontestable. Pero en las semanas siguientes, Ucrania logró estabilizar la situación. Su ejército y ciudadanos se levantaron y contraatacaron, rechazando a los invasores, expulsando a los rusos y recuperando varios asentamientos, incluido Maladokmachka. Pero la historia no terminó ahí. Para junio de 2022, el pueblo quedó bajo intenso fuego mientras los proyectiles rusos caían desde arriba. Antes de la guerra ya era un asentamiento pequeño y disperso, pero el bombardeo ruso dejó casi nada en pie. Las casas y estructuras que llevaban décadas allí y que resistieron tragedias como la hambruna ucraniana y la ocupación nazi en la Segunda Guerra Mundial quedaron reducidas a escombros. El edificio del Consejo de Maladokmachka fue uno de ellos, y la penitenciaría cercana, que había sido evacuada al principio de la guerra, también sufrió daños graves. Al ver su hogar bajo ataque, muchos habitantes locales se vieron obligados a huir y la población disminuyó rápidamente de varios miles a apenas unas 200 personas. Muchos eran ancianos, tenían mala salud o no querían dejar el lugar donde crecieron. Después de todo, muchos de ellos tenían toda una vida de recuerdos felices en ese lugar, y desde entonces han compartido historias con reporteros de noticias sobre cómo los aldeanos pasaban gran parte de su tiempo en la propia aldea, tocando música, cantando canciones, cuidando sus jardines y platicando con sus vecinos. En ese momento, parecía que Rusia no tendría problemas para retomar Maladokmachka y poner fin a esas historias pacíficas y alegres de una vez por todas. Aunque era pequeña y devastada por los bombardeos, la aldea aún tenía valor estratégico para las tropas del Kremlin, ya que estaba situada justo al lado de la autopista TOT-0815, una ruta logística local clave que conecta Orikhiv y Pologi. Si Rusia lograba capturar Maladokmachka, podría usar el asentamiento destruido como un trampolín para avanzar más en la región, moviéndose hacia la ciudad clave de Orikhiv, con el objetivo final de tomar la capital regional. Como dice Dmytro Pelik, jefe de comunicaciones de la 118ª Brigada Mecanizada Independiente de Ucrania, la unidad que ha estado defendiendo la zona desde 2023, Maladokmachka, es la puerta de entrada sur a Orikhiv. Si los desgraciados logran entrar al pueblo y lo refuerzan con unidades adicionales de drones, harán que la vida en la ciudad sea aún más una pesadilla de lo que ya es. Sin embargo, los días se convierten en semanas y las semanas en meses, y aún así los rusos no logran tomar el pueblo. Para la primavera de 2023 el lugar era una ruina. La mayoría de las casas estaban destruidas. Había cráteres donde antes había jardines y manzanos y las calles llenas de escombros. Aquellos que eligieron o no tuvieron otra opción más que quedarse en la zona, tuvieron que vivir con la amenaza constante de los bombardeos,
además de sobrevivir sin lo más básico como agua limpia o electricidad en sus viviendas. Pasaban gran parte de sus días y noches escondiéndose en los sótanos. Sin embargo, al menos tenían soldados en la zona para protegerlos. Los operadores de drones se refugiaron en la antigua prisión y en edificios de departamentos cercanos, lanzando sus vehículos aéreos no tripulados, UAVs, al aire para escanear los alrededores y atacar a los medios y las tropas rusas que se atrevieran a acercarse demasiado. Y el 7 de junio de 2023, Ucrania decidió que era momento de llevar las cosas al siguiente nivel. Armados con nuevas armas de sus aliados occidentales, la 47ª Brigada de Asalto y la 33ª Brigada Mecanizada de Ucrania comenzaron un esfuerzo de contraofensiva a gran escala, con el objetivo de alejar a los rusos de Mala Tokmachka y sacarles completamente de Zaporilla. Desafortunadamente, sus tácticas no estuvieron a la altura de su ambición al principio. El esfuerzo inicial fue un desastre. Una columna de tanques ucranianos fue atacada con misiles antitanque al intentar cruzar un campo minado justo a las afueras del pueblo. 25 vehículos resultaron dañados o destruidos, incluyendo 5 tanques Leopard 2, lo que obligó a los soldados a abandonar sus vehículos y a arrastrarse desesperadamente junto con sus compañeros heridos hasta ponerse a salvo. Durante 3 días, Ucrania intentó sin éxito hacer retroceder a los rusos, sufriendo intensos ataques y teniendo que retirarse cada vez. La gravedad de sus pérdidas llevó a expertos militares a dudar seriamente de la capacidad de Ucrania para defenderse, incluso con apoyo occidental. No obstante, en los últimos años, Ucrania ha demostrado una gran capacidad para refutar a los escépticos. Tras la decepción inicial, reagruparon fuerzas y cambiaron de táctica, logrando pronto mejores resultados. A finales de mes, el general de brigada Oleksiy Romov informó que las fuerzas ucranianas recuperaron cerca de 2 millas de territorio en la zona. No era mucho, pero era algo. Y así comenzó un periodo prolongado de combates posicionales, en el que ambos bandos intercambiaron golpes, pero ninguno logró avanzar mucho, de un lado o del otro. La situación cayó en un estancamiento, con las fuerzas rusas intentando avanzar hacia Mala Tokmachka de varias maneras, pero constantemente encontrándose incapaces de lograr el tipo de avances significativos que sus comandantes exigían. Intentaron una variedad de tácticas, desde enviar tanques y vehículos de combate de infantería hasta drones y pequeños grupos de asalto usados como carne de cañón. Nada funcionó, y todo era porque Mala Tokmachka tenía una cualidad única que la diferenciaba de muchos otros asentamientos ucranianos. Un regalo distintivo presentado por la propia madre naturaleza que hacía que este pueblo fuera drásticamente más fácil de defender y más difícil de capturar que muchos otros. Pero antes de explicar exactamente qué era eso, si este es el tipo de información que quieres ver más seguido, asegúrate de suscribirte a The Military Show. Lo desglosamos así cada semana. Ahora, la razón detrás de la resistencia de Mala Tokmachka es geográfica y está relacionada con una de las lecciones militares más antiguas e importantes de todos los tiempos. En tiempos de guerra, el terreno elevado es una ventaja invaluable. El pueblo en sí está ubicado en un valle bajo, pero está rodeado de terreno elevado. El control de esas alturas permite ver a kilómetros de distancia en todas direcciones, haciendo que el área sea estratégica. Para quienes controlan ese terreno elevado, es muy fácil detectar y seguir movimientos enemigos. No importa lo que haga Rusia, ya sea que envíe tanques o soldados en motocicletas, los defensores de Mala Tokmachka pueden verlos venir. Pueden rastrear sus movimientos, ubicar sus posiciones, predecir dónde estarán minutos después y confiar en sus dotaciones de artillería y pilotos de drones para eliminarlos. Por su altura, siempre van un paso adelante y casi no corren riesgo de ser sorprendidos. Además de esto, el hecho de que hayan podido defender Mala Tokmachka durante tanto tiempo les ha permitido establecer numerosas líneas de defensa dentro de la aldea, encontrando los mejores escondites y puntos de emboscada, colocando minas en los campos que rodeaban el asentamiento y encauzando a los rusos por caminos evidentes y fáciles de vigilar. Así que no debería sorprender que la aldea permaneciera bajo control de Ucrania durante todo 2023, 2024 y hasta bien entrado 2025 también. Pero en las últimas etapas de 2025 ocurrió algo que amenazó con llevar la historia de la aldea en una dirección muy diferente. Fue el 20 de octubre, para ser exactos, cuando Rusia comenzó a aumentar la presión. El Kremlin había dado la orden. Las fuerzas de primera línea necesitaban volverse más agresivas y capturar la mayor cantidad de territorio lo más rápido posible, particularmente en la región de Zaporilla. Allí, Moscú envió una enorme columna mecanizada compuesta por 4 tanques, 12 vehículos de combate de infantería, 8 transportes blindados de personal y 2 vehículos de movilidad Tigre, 26 vehículos blindados en total, para tomar Mala Tokmachka de una vez por todas. El esfuerzo resultó tan mal como la contraofensiva inicial de Ucrania en 2023, ya que casi toda la columna fue destruida por drones y artillería.
Las imágenes mostraron cascos calcinados y armazones humeantes de tanques y vehículos de infantería rusos. Ucrania también informó que más de 30 soldados rusos murieron en el asalto, lo que, sumado a los muchos otros intentos de tomar la aldea, significa que Rusia ha perdido más de 2.000 vidas intentando, sin éxito, tomar este pequeño asentamiento. En muchos sentidos es un microcosmos del conflicto mayor. En muchos otros lugares a lo largo y ancho de las líneas del frente, Rusia ha lanzado de forma temeraria tanques, vehículos y enormes cantidades de tropas contra sus objetivos. Pero una y otra vez Ucrania ha encontrado formas de detenerlos en seco. Como resultado, el Kremlin no está más cerca de la victoria hoy que en 2022 y de hecho, está retrocediendo en muchas áreas, mientras sufre un mayor número de bajas con cada mes que pasa. Pero parece que nunca aprende la lección. Incluso tras el fallido ataque en octubre en Malatok-Machka, los comandantes rusos no aceptaron que el pueblo estaba perdido y buscaron una forma de sortearlo. Continuaron lanzando un asalto tras otro, confiando menos en tanques y blindados con el paso del tiempo y más en pequeños equipos de asalto. No funcionó, así que Rusia cayó más bajo y recurrió a otro de sus trucos favoritos: mentir. El 16 de noviembre de 2025, el Ministerio de Defensa afirmó que la aldea había sido completamente liberada. En los canales de televisión estatales también, los llamados expertos militares como Boris Rosin afirmaron que el ejército estaba avanzando hacia Malatok-Machka. Solo había un problema. Nada de eso era cierto y Ucrania podía probarlo. De hecho, una de las principales agencias de medios del país, United 24, recopiló una serie de videos que mostraban a ese mismo experto haciendo exactamente la misma afirmación mes tras mes desde mayo de 2025 hasta abril de 2026. Una y otra vez, él afirmaba que Rusia estaba a días de tomar Malatok-Machka. Cada vez era una mentira. Ucrania siguió controlando el asentamiento incluso durante los difíciles últimos meses de 2025 y continúa haciéndolo en 2026. De hecho, el pueblo celebró recientemente el notable hito de más de 1.500 días sin ser tomado por los rusos. Como señala United 24, eso lo coloca por delante de lugares como Cartago y Leningrado en cuanto a los asedios más largos de la historia. Esos ejemplos eran ciudades enormes y muy bien defendidas. Aún así, pese a su tamaño y sus fortificaciones, incluso esos asedios legendarios duraron menos que la batalla de este pequeño pueblo. Por ahora, la historia sigue escribiéndose en este rincón de Ucrania. El 24 de junio de 2026, por ejemplo, el portavoz de las Fuerzas de Defensa del Sur de Ucrania, Vladislav Voloshin, informó que Rusia seguía realizando asaltos cerca del pueblo, pero una vez más no logró ningún avance significativo. La semana pasada, el enemigo intentó varios días seguidos alejar a las fuerzas de defensa de Ucrania de Malatok-Machka y entrar al asentamiento. Para lograrlo, incluso realizaron un asalto a gran escala con vehículos motorizados ligeros una vez. Al día siguiente, el enemigo intentó asaltar las posiciones de defensa ucranianas en el asentamiento, pero no logró capturar nada ni avanzar en ese sector. Días antes, a finales de junio, todo un pelotón, montando más de 20 motocicletas y 10 cuatrimotos equipadas con arados, intentó abrirse paso a través del campo minado que rodea el asentamiento. Intentaron usar guerra electrónica para neutralizar los enjambres de drones de Ucrania, pero también fracasaron. Los defensores ucranianos aniquilaron a todo el escuadrón de asalto, matando o hiriendo a aproximadamente 36 soldados sin sufrir ni una sola baja. A pesar de sus innumerables fracasos, Voloshin señala que Rusia sigue completamente comprometida a atacar la aldea, pero al Kremlin le resulta cada vez más difícil organizar sus asaltos, para siquiera acercar a sus hombres lo suficiente como para asaltar el asentamiento. Por ejemplo, los comandantes rusos primero tuvieron que transportar a sus tropas a través de las llamadas zonas de muerte, donde drones ucranianos de ataque y bombardeo patrullan los cielos, buscando y destruyendo a cualquier enemigo que entre en su campo de visión. Así que, aunque el área alrededor de Malatok-Machka sigue siendo una sección muy peligrosa del frente, parece ser mucho más peligrosa para Rusia que para Ucrania. Esa quizás sea la acusación más grave contra el ejército de Moscú desde que empezó la guerra. Se considera la segunda fuerza militar más poderosa del mundo. Se dice que tiene tanques de primer nivel, artillería imbatible y reservas casi infinitas de bombas, municiones, drones y balas. Se dice que tiene a los soldados más duros, veteranos dispuestos a arriesgar sus vidas por la madre Rusia y servir a su patria hasta el máximo sacrificio. Sin embargo, no puede tomar Malatok-Machka. Y no es una gran ciudad, ni siquiera es un pueblo. No fue diseñada para resistir un asedio. Fue construida para ofrecer un hogar pacífico y agradable a unos pocos miles de personas. Sin embargo, se ha convertido en una verdadera fortaleza, mencionada al mismo nivel que Roma y Jerusalén.
Esto no debería estar pasando. Desafía toda lógica y razón. Simplemente no tiene sentido. Sin embargo, uno de los ejércitos mejor financiados y equipados del mundo no ha logrado tomar una pequeña aldea. No solo se ha puesto en ridículo, ha destrozado la ilusión de poder absoluto que Putin pasó tantos años construyendo. Él construyó y difundió cuidadosamente la narrativa de que Rusia debía ser temida y que la poderosa máquina de guerra de Moscú destrozaría a cualquier oposición que se atreviera a interponerse en su camino. Fue esa misma ilusión la que provocó conmoción en todo el mundo cuando Rusia inició su invasión en febrero de 2022. Todo el mundo lo creyó y pensó que la guerra sería una victoria rápida y fácil para las fuerzas del Kremlin. Pero, poco a poco, la ilusión se fue desmoronando y comenzó a surgir la humillante realidad de la verdadera vulnerabilidad de Rusia. En ningún lugar es más clara esa vulnerabilidad que en Malotokmachka, donde la 118ª Brigada Mecanizada Independiente de Ucrania sigue atrincherándose, defendiendo su tierra y enfrentando un asalto ruso tras otro. Rusia siente la presión no solo en Malotokmachka y otras zonas del frente. De hecho, recientemente sintió literalmente el calor en un devastador ataque contra su capital, Moscú, sobre el cual puedes aprender más en este video. En respuesta a ese ataque, Putin se ve obligado a retirar y reubicar recursos de los territorios ocupados en Ucrania para proteger mejor su patria, sobre lo cual puedes aprender en este video. Para no perderte noticias militares de última hora y análisis clave sobre la guerra entre Rusia y Ucrania, suscríbete y The Military Show hoy.